Bienvenida, bienvenido a Aldea Financiera. Como siempre, en este podcast tenemos una entrevista muy interesante. ¿Estás cuestionándote la estrategia a futuro de tu empresa? ¿Sabes cómo la música te puede dar lecciones para perfeccionarla y adaptarla a las necesidades de tu negocio? Pues el día de hoy nos acompaña Jorge Antonio Marón. Él es experto estratega. Es académico del IPADE y de otras instituciones, es empresario, asesor de distintas empresas y ha creado un método que le llama la metodología de la Sinfónica para aplicar la estrategia en las organizaciones. Y por eso me da muchísimo gusto de saludarlo, porque además es un muy buen amigo aquí, y darle la bienvenida a los micrófonos de Aldea Financiera. Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Roberto, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo. Al contrario, ¿qué tan importante es la estrategia para las empresas? Como dicen, duro y a la cabeza. Porque hay empresarios que me ha tocado que dicen, ya estoy vacunado, lo he aplicado, no jala, son buenas intenciones y en el día a día no funciona en mi organización. Qué buena, mira, es una excelente manera de comenzar. A veces en clases hay un caso que presento donde siempre pongo dos alternativas y en una pongo que una frase de la importancia de la estrategia que dice: la estrategia es lo que define la empresa, el rumbo, la manera de lograr los objetivos, de lograr la visión a donde queremos llegar. Y luego les pongo otra filmina, otra diapositiva, donde dice que hay gente que dice la estrategia es como el ritual de la lluvia de esas tribus, ¿no? Que dice, no sirve para nada, pero da un gran sentido de seguridad. Ok, ¿no? Claro. Entonces, soy un fiel creyente en la estrategia. Yo creo que indistintamente de la etapa de una empresa puede estar, porque no todas las empresas están pasando por lo mismo. Correcto. Hoy en cualquier momento, cualquier empresa podría identificarse con un carrito en una montaña rusa, ¿no? Está el que está en la subida, ¿sí? Y no sabe sabe, pero puede venir una bajada. Correcto. Está el que viene de la bajada con mucho vuelo y puede volver a tomar su vida. O hay empresas que están en la vuelta círculo de cabeza y están de cabeza. Claro. Todos en algún momento podríamos identificarnos con nuestra empresa en alguna situación. Por eso es una montaña rusa, es como la vida de la empresa. Ahora, lo que puedo decir, y soy muy un fiel creyente de eso, es el mejor vehículo para lidiar eso, la circunstancia en la que estás, es la estrategia. Soy creyente que no tiene sustituto. Hay quien dice, bueno, las tácticas son muy buenas, pero también he enseñado en clases que a veces, si fuera por tácticas, a mí que me gusta mucho la historia, hay historiadores que dicen, si las guerras se ganaban por tácticas, Alemania habría ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La estrategia es más importante que la táctica. Entonces, parto con la idea que para mí la estrategia no tiene sustituto. El tema que tiene que ver mucho, me gusta comenzar hablando de una imagen de la Torre de Babel. Todos la conocemos, ¿no? Sí, cómo y no. conocemos la historia de la Torre de Babel. En una empresa pasa muy similar. Yo te aseguro que si en tu empresa, en la empresa de cualquier persona, tú vas y preguntas, oye, ¿qué es estrategia? ¿Cómo se gestiona la estrategia? Vas a obtener un sinnúmero de respuestas diferentes. Claro. ¿No? Y puede estar bien que entre una empresa y otra tengan sus diferencias de cómo gestionan su estrategia, qué es estrategia. Lo que ya no está tan bien es que dentro de una misma empresa hay esa variante de ideas. Que dentro de la misma empresa lo que para el financiero es la estrategia no lo es para el comercial o para el de recursos humanos, ¿no? Entonces empiezo con una. El segundo punto que es bien importante entender en el tema de estrategia es hay que llegar para poder entender esta idea de lo que pretendo enseñar, que se llama Sinfónica, hay que deconstruirse. El concepto de deconstrucción para mí es muy valioso y lo explico a veces con todos hemos armado alguna vez Legos. Sí. ¿No? Yo recuerdo en la pandemia armaba los Legos con mis hijos de esos estadios del Real Madrid y del Barcelona, sí, que son complejos. Y yo recuerdo en algún momento, a la hora de estar armándolos,
llegaba un punto donde la parte de arriba no embonaba. Nomás no cerraba. Y te das cuenta, pues ya ves las guías del ego, te vas y me di cuenta que 20, 25 páginas atrás me había equivocado en algo que iba a la mitad. Ok. ¿Y qué tienes que hacer? Digo, o lo dejas como está o vas para atrás. La única manera de terminarlo es desarmarte, de construirte. Creo que ese es algo bien importante. Qué interesante analogía. Si no está funcionando, pues tienes que ver cómo hacerle para que sí funcione. Así es. Y es una forma también de ver que a veces, hay un autor, Roger Martin, un autor que me gusta mucho, es un gran experto en estrategia. Él hablaba que muchas veces, él fue el dean de la Universidad de Toronto. Y él decía, muchas veces cuando implementamos un modelo estratégico en una empresa y no funciona, nos cuestionamos a nosotros y no cuestionamos el modelo que estamos implementando. Entonces, es bien importante deconstruirse, estarse abierto a ideas nuevas. Y por ahí yo empiezo. Siguiente paso, para entender la estrategia hay que verla desde comenzar con 3 preguntas básicas. Una más importante que la otra. ¿Qué es? ¿Para qué es? Y el cómo. ¿Cómo se gestiona un proceso estratégico? Esas son las 3 preguntas claves que hay que hacer. Sí. Ahora, me voy un poco más atrás. Hoy en día, habiendo una sobreoferta de escuelas que dan cursos de estrategia, sobreoferta de libros de estrategia, no faltan. Y que además algunos dicen que se contradicen entre sí y se señalan como el mejor o el que sí funciona y que el otro no, etcétera. Tal cual. Hay muchísimas empresas de consultoría. O sea, no es un problema de falta de conocimiento. Modelos hay muchísimos y como dices, a veces unos aparentemente se contradicen. Hay quienes dicen, a mí me encanta Porter. No, Porter ya no sirve para nada. Oye, a mí me gusta mucho esta nueva corriente de Harvard que pueda traer la idea de un profesor, en paz descanse, Clay Christensen. Oye, a mí me gustan más las ideas. Y aparentemente pareciera que se contradicen. Entonces lo hace todavía más confuso el decir con cuál me caso. Hay tantos modelos, OKRs, Six Sigma, Lean Startup, Scaling Up. ¿Por cuál te vas? ¿Qué haces con todo eso? Bien. Entonces, todo aparentemente está bien. Está lleno de documentación, hay mucha información, pero hay estadísticas muy fuertes que se pueden corroborar en cualquier parte. ¿Qué porcentaje tú crees de las estrategias que se gestionan que logra sus objetivos cometidos? Yo creo que muy bajo. Digo, no te podría decir un porcentaje, pero debe de ser bajo. Muy bajo. Se calcula que entre el 50 y 90% de las estrategias de las empresas no logran los objetivos deseados. Wow. En otras palabras, puede ser entre un 10, 15, 20% de las empresas, no digo fracasan, pero no logran aquello para lo que generaron la estrategia. Diseñaron, ¿no? Y de ahí que muchas empresas puedan decir que la estrategia no funciona. Por supuesto. Entonces, partiendo de esa idea de entender un poquito qué es lo que podía causar, qué es lo que lo causa, comencé a través de los años a entender, a desarrollar una manera de visualizar la estrategia, porque lo que yo propongo no es una metodología, no es inventar una nueva metodología que compita con todas, sino más bien es una manera de entender la estrategia que pueda ser integradora de todas las ideas estratégicas y de todos los modelos que hay. Y de ahí es donde surge Sinfónica. Te comentaba que es bien importante para esto comenzar ya con la idea de construirte, vamos deconstruyéndonos un poco y vamos entendiendo estas 3 preguntas. ¿Para qué es? No, ¿qué es la estrategia? Más importante es ¿para qué? Y la tercera, ¿cómo se gestiona ese proceso? Okay. La primera, no me gusta decir que hay una sola definición porque hay muchísimas definiciones. Y dependerá de la situación y de la propia empresa, ¿no? Exactamente. Pero podríamos decir que de una forma práctica, la estrategia es un conjunto de decisiones y actividades que tomamos para ganar y lograr nuestra visión, lo que queremos llegar, ¿no?
siempre hago la distinción entre planes. A veces pregunto en clase y digo, ¿cuál es la diferencia entre un plan y una estrategia? Y pues siempre hay respuestas sólidas, pero siempre busco una palabra así como que sea la raíz de la diferencia de todo. Y es, a diferencia de un plan, la estrategia es una apuesta. Son decisiones a lo que le apuestas. No tienes la certeza. Una estrategia es una apuesta, ¿sí? Un plan ya es algo que desarrollas. Entonces, número uno, hay que entender qué es y que todos en la empresa por lo menos tengan la misma claridad de lo que es una estrategia. Oye, cuando dices apuesta, ¿te refieres a que debe ser vista como un gran compromiso dentro de la organización? Sí, son decisiones a lo que le vas a apostar. Y es tan importante decidir lo que vas a hacer, qué decisiones y actividades vas a hacer, como también cuáles no vas a hacer. Entiendo. Es igual de importante saber qué hacer como qué no hacer. Entonces, de ahí cumplimos la primera. La segunda pregunta es, ¿para qué es la estrategia? Y yo pregunto, ¿cuál es el fin de una estrategia? Y a veces me dicen, lograr ventas, crecer ventas. Sí, reducir costos, aumentar mercados, en fin, hay muchas cosas por las cuales se pueden dar. Pero no es la respuesta más atinada. Para mí la respuesta más completa es, el único fin de la estrategia es generar mayor valor que te dé a ti en tu empresa una ventaja competitiva sobre tu competencia o una ventaja competitiva mayor o un valor sobre el promedio de tu industria. Porque eso es bien importante entender la industria en la que compites. O ahora le llaman arena, porque el ejemplo de un Amazon, ¿en qué industria está? Pues en todas. En todas. Está en video, está en logística, está en servidores. Tecnología, así es. Ya no puedes decir que está en una industria. Pero la idea, el fin de una estrategia es generar valor y que ese valor se pueda palpar en una ventaja competitiva. ¿Qué significa tener una ventaja competitiva? Que principalmente una de tus métricas, me gusta pensar en el ROIC, en el retorno a la inversión, se pueda medir. A final de cuentas, porque hay gente que me dice, oye, una ventaja competitiva es tener un diferenciador. Y digo, está bien, pero si ese diferenciador no te lo están pagando, no se está reflejando en tus números, entonces sí, es un diferenciador, pero no te da ventaja competitiva. Es un secreto bien guardado, ¿no? Sí, pero no te da ventaja competitiva. Claro. Oye, ofreces algo que te está costando porque no te lo están pagando. Correcto. ¿Sí? Y viene la tercera, que es todavía más importante. ¿Cómo se gestiona una estrategia? Y más con el conocimiento de que gran porcentaje de las estrategias no están logrando su cometido. Y ahí es donde entramos. ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe que las estrategias no están funcionando? Y de ahí salió el tema de descubrir este tema de Sinfónica. Lo que encontramos, Roberto, es que, número uno, lo que para muchos llaman estrategia, voy un poquito más para atrás. La estrategia no es un solo eslabón en el proceso que normalmente conocemos, que tiene un modelo de línea muy militar. La estrategia viene de lo militar. Correcto. ¿Sí? La estrategia viene desde los tiempos de Napoleón, Clausewitz, Alejandro Magno, y es como adaptamos y heredamos los conceptos de estrategia para aplicarla en los negocios, que empezó más o menos en los 50s, 60s, la estrategia en los negocios, porque las empresas empezaban a crecer. En los 60s fue un modelo de muchos cambios sociales, políticos, económicos, y es donde empieza apertura comercial. Sí. Y muchas empresas empiezan a crecer y requieren estrategia para administrar este crecimiento. Pero entonces adoptamos los modelos de estrategia militares, que es paso 1, paso 2, que es un modelo lineal. Muy lineal, así es. Y que normalmente se va de arriba hacia abajo, ¿no? Jerárquico y lineal. Y normalmente un proceso estratégico hoy se parece a lo que nos enseñaron ese proceso, se parece a algo como establece tu visión y tu misión y luego tus objetivos y luego define tu estrategia y luego define tus tácticas, haz tus planes de trabajo, asigna recursos, ejecuta, revisa y ves los resultados y hasta entonces ves si hay que hacer cambios o no. ¿No? Sí. Y normalmente se ve en un proceso anual. Sí. Pero yo siempre decía, bueno, ¿qué pasa si en junio ya todo cambió
Y modo que te esperes hasta enero a volver a revisar tu estrategia. Como los aranceles que está poniendo a nivel internacional los Estados Unidos o cualquier otra cuestión que se presenta en el camino. Exactamente. Entonces, primer tema, Roberto, es, en este proceso lineal, la estrategia es parte de un eslabón nada más. Por eso te digo, establecer la visión, los objetivos, generar la estrategia. Y es lo que para muchos dicen, esta es mi estrategia. Bueno, en Sinfónica quitamos el nombre de estrategia de ese proceso y decimos, la estrategia es todo el proceso. Okay. No es un eslabón del proceso. La estrategia es un proceso, número 1. Número 2, la estrategia está compuesta, sí, por estos pasos, pero a diferencia de este proceso lineal que es meramente militar, volteamos a ver, yo soy músico, me gusta la música. Qué interesante. Y empecé a hacer las analogías como una orquesta, ¿sí? En donde, ¿cómo toca una sinfonía? ¿Quién ha ido a un teatro a ver una sinfonía en donde solamente tocan los instrumentos secuencialmente? Sería una locura. No existe, no, así es. ¿No? Te sales. Si empiezan a tocar los violines y se callan, y tocan los chelos y se callan. Y sí, la misma sinfonía, ¿no? Además. Dirías, ¿qué está pasando? Sí, claro. Se toca armónicamente. Hay veces en que solamente entran las cuerdas, los timbales, pero todo es parte de una armonización. Correcto. Bueno, ¿qué pasa si el proceso estratégico fuera así? En donde no hay planeación y ejecución estratégica. Ese es otro de los errores que hemos detectado. Es lo mismo. La planeación y la ejecución es simultánea. Son parte de Está todo. tocándose al mismo tiempo. Entonces, volviendo a esta analogía con la música, es una estrategia se puede visualizar como si fuera una orquesta. ¿Cómo está compuesta una orquesta? Por grupos de instrumentos. Así es. Violines o cuerdas, aires, metales, timbales o percusiones. Cada grupo de instrumentos requiere una habilidad especial, ¿sí? Requiere músicos talentosos e instrumentos talentosos o instrumentos finos, ¿no? Para que Correcto. se escuche bien. Tienen que estar afinados y tienen que tocar, no tocan lo que cada quien quiere, sería una cacofonía. Sí, se ciñen a un plan, a una armonía. A una partitura. Una partitura, correcto. Es correcto, ¿no? Entonces, imaginemos que la estrategia está compuesta por este grupo de instrumentos en donde nosotros identificamos 16 instrumentos que juegan en la estrategia, en donde mira, soy de la idea de que no es que haya estrategias malas, sino que están mal ejecutadas, por decirlo así. Mal armonizadas. ¿Sí? Siguiendo modelo, este modelo. Tú podrías revisar una estrategia exitosa o no exitosa y puedes ligarla perfectamente al buen uso o mal uso de alguno de estos 16 instrumentos, que están divididos en 4 secciones. Okay. Te las explico. La primera es los instrumentos de descubrimiento, que es básicamente ver tu realidad. Y esos 4 instrumentos de descubrimiento son el reto, que eso es una idea de un profesor también de estrategia que escribió un libro que se llama The Crux. El reto es, no todas las empresas tienen un problema, no todas tienen que tener un problema, pero sí tienen un reto: crecer, ampliar mercado, crear nuevos productos, lidiar una crisis, ¿sí? Entonces es el reto. Segundo instrumento del primer grupo, análisis. Un análisis profundo, ¿sí? De tu industria, de tu competencia, de tus precios, de dónde estás situado. Y ahí entra perfectamente los modelos de Michael Porter, supongamos. El tercero es conocer a fondo lo que un profesor, un gran amigo mío que se llama Alejandro Ruelas habla, el trabajo topográfico, que es básicamente descubrir tus riesgos y oportunidades. Es estar constantemente con un radar, con un sonar, estar sondeando el ecosistema para anticiparte a los problemas o a las oportunidades, ¿sí? Y el cuarto es descubrir tus recursos y tus capacidades. ¿Qué tienes? Recursos es
recursos financieros, recursos físicos, recursos intelectuales y tus capacidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Sí? Entonces ese es el primer grupo de 4 instrumentos. Interesante. El segundo grupo le llamamos el grupo de involucramiento, que es el que tiene que ver con la gente. Y está compuesto también por 4 instrumentos. La cultura de una empresa, que es, como decía una buena amiga mía, decía, la cultura es donde sucede la estrategia. Es muy común que de repente oyes decir a alguien que dice, no, la cultura se desayuna la estrategia. Y la realidad es que no es así. Yo siempre digo, pues que desayunen juntos mejor. La cultura es donde sucede, es importantísimo. Una empresa sin una buena cultura no puede llevar a cabo una buena estrategia. El segundo grupo es la comunicación. El segundo instrumento de este segundo grupo es la comunicación y la gestión del conocimiento. El que la comunicación fluya en una empresa. ¿Sí? Y que eso es de las partes a veces más difíciles dentro de las organizaciones, ¿no? De lo más importante. Y que a veces en la gestión del conocimiento se quede, que tengan aprendizajes. ¿Sí? El tercero es lo que hoy se llama la gobernanza y de una empresa y la sostenibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la gente. Y el cuarto, los stakeholders, que son considerar en tu estrategia a todos los involucrados que tengan que ver con tu empresa. Colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, todos los stakeholders, ¿sí? Entonces ese es el segundo grupo de instrumentos. El tercer grupo de instrumentos se llama donde decides, los instrumentos de decisión, que tienes que decidir 4 cosas. Tu identidad, que tu identidad es como, tú tienes una huella digital, Roberto. Sí. ¿No? Tú eres único. Tú no nada más eres Roberto de Aldea Financiera, eres esposo de, claro, padre de, hijo de, tienes una empresa, tienes sueños personales. Una empresa es igual, tiene su identidad, que es donde entra su historia, su visión, su misión, sus valores, su propósito, su alma, todo lo que forme parte de tu identidad es parte del instrumento de identidad. Entiendo. ¿Sí? El segundo es que hay que decidir tu branding, que es diferente al marketing. Tu branding es quién eres hacia los demás, cómo todo ese conjunto de lo que tú eres representas para los demás. ¿Quién eres hacia los demás? ¿Cómo te ven? Tu marca, ¿qué significa para los demás? ¿No? Muy importante. El tercero es el que le llamo formulación, que es formular tu estrategia de una manera verbal. Puede ser a través de objetivos estratégicos, pilares estratégicos, pero es lo que le llaman la formulación, que es lo que para muchos es la estrategia. Cuando muchos dicen mi estrategia es esto y esto, no es para Sinfónica, sino uno de los 16 instrumentos, que es el de la formulación. ¿Sí? Y el cuarto es decidir el cambio de rumbo cuando es necesario. Que es un instrumento que constantemente tienes que estar listo para sacar una estrategia emergente, cambiar el rumbo en base a cualquier cambio que pueda percibirse. Esa flexibilidad que se requiere para poder competir eficazmente. Así es. Y el cuarto grupo de estos 16 instrumentos es al que le llamamos los de ingeniería, que es hacer que sucedan. El primero es el que yo le llamo innovación de ideas. En una empresa que no está abierta a la innovación, no me refiero al departamento de innovación y desarrollo, me refiero a decir, oye, leí este libro donde habla de estas nuevas ideas de ver el modelo de negocio o de ver el valor. Es integrar las nuevas ideas. Oye, o leí sobre scaling up y lo quiero implementar. Es el instrumento por el que entran las nuevas ideas para la estrategia. Muy importante. ¿Sí? Y lo adaptas. Es el innovación de ideas. El segundo es la ingeniería de tu modelo de negocio. Que tu modelo de negocio es cómo funciona tu empresa, cómo haces dinero, cómo engrana todo, todos los departamentos, la jerarquía, cómo funciona todo. ¿Sí? El tercero es la programación de la estrategia, que es, ya tengo la formulación, es programarla, significa llevarla, ahora sí, a planes de cada departamento, que cada departamento haga su plan, agendas, hacer los KPIs, hacer los indicadores. Lo que le toca a cada quien. Bajarla a planes de acción. Y el cuarto es el control de la estrategia. Ya lo tengo. Tiene que haber una evaluación, una metodología, una cabina de control
que esté evaluando cómo se están llevando a cabo. Desviaciones, si vas bien, si te has retrasado, cómo ponerte al día. Así es. Y inclusive ajustar para cuando se requiera, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate estos 16 grupos de instrumentos. Entonces dices, oye, ¿por dónde empiezo? Bueno, cada empresa es diferente. Cada empresa puede empezar a generar su estrategia en base al sonido de cada uno de estos 16 instrumentos. Te voy a dar un ejemplo. Y de cómo empresas muy exitosas no usaron el espectro completo de estos instrumentos. Mira, te voy a platicar. En 1985, muchos lo van a recordar, otros no, Coca-Cola cometió un gravísimo error que se considera así como que en el management uno de los graves errores empresariales, que es cambió el sabor de su Coca-Cola. No sé si recuerdan, en 1985 yo estaba en la escuela, salía de la escuela y había una mesita amarilla que decía, te invitamos a hacer el reto Pepsi. Claro, el reto Pepsi, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Digo, los que tenemos cierta edad nos acordamos de él, las nuevas generaciones ni lo han de tener presente, pero sí fue muy famoso. ¿Qué pasa? Salías y Pepsi te quería demostrar que en una prueba a ciegas te gustaba más el sabor de Pepsi que de Coca. Entonces lo que te daban era 2 pequeños vasos con un poco de refresco de cola. Un tasting así pequeño. Y te dijeran que probaras uno, probaras otro. Normalmente nuestro paladar está más hecho a lo dulce. Entonces, en una prueba ciega, con poco, tomabas y decías, me gustó más este o me gustó más este. Y te levantaban y te decían, oh, sorpresa. Era Pepsi. 6 de cada 10 o 7 de cada 10 escogían Pepsi. Wow. En Atlanta, la gente de Coca-Cola se pone muy nerviosa. Se les pararon los pelos de punta, ¿no? Dijeron, no, pues tenemos un problemón. Y fíjate, tocaron muy bien un instrumento, el de análisis. Hicieron un exhaustivo análisis, cerca de 200,000 pruebas. Replicó Coca-Cola cerca de 200. O sea, las volvieron a hacer porque ellos no confiaron ciegamente a lo que hizo Pepsi. Creyeron que podía hacer un stunt manipulado, publicitario. sí. Y lo replicaron y era tal cual los resultados que tenía Salió Pepsi. igualitos, Entonces, así era verdad. Tocaron solamente el instrumento del análisis para una estrategia. ¿Y qué hicieron? Decidieron reformular su refresco para que se pareciera, oh sorpresa, a Pepsi. ¿Sí? Entonces, siendo Coca-Cola, lo que hicieron es muy bien, programaron su nueva estrategia, y me refiero a sus planes de marketing, de anuncios. Imagínate, Coca-Cola. Los productos llegaron al anaquel el día que tenía que hacerlo, lanzaron una campaña impresionante para dar a conocer New Coke. ¿Sí? Bueno, los resultados fueron rotundamente un fracaso espeluznante. No me digas. Fue uno de los grandes fracasos que cometió Coca-Cola, ¿no? Con el tiempo corrigieron, hicieron buen uso del instrumento de corrección, pero después de haberle costado puntos de market share, ¿sí? De participación de mercado. Pero aquí vuelvo al tema de cómo entra todo bajo la óptica de Sinfónica. El instrumento que no tocaron fue el de stakeholders, el de branding, ¿sí? Porque se habrían dado cuenta que Coca-Cola era más allá que un sabor. Branding, Coca-Cola representa los valores más americanos y de su identidad. No tocaron, no voltearon a ver el instrumento de identidad, el instrumento de branding y el de stakeholders. Lo que significaba, número uno, branding, lo que era Coca-Cola. El branding, lo que era para sus clientes. Estaba intrínsecamente ligado a los valores de la cultura americana. Si hubieran hecho ese tocado, voltear a ver todos esos instrumentos, se hubieran dado cuenta que no era necesario cambiar. Se hubieran espantado menos inclusive, ¿no? Y bueno, eventualmente corrigieron, regresaron al principio un poquito como para salvar cara, pues mantuvieron las 2 Coca-Colas, New Coke y Classic Coke, y eventualmente hicieron un lado New Coke y se quedó Classic Coke y luego Coca-Cola. ¿Sí? Pero con esto te digo, tú puedes voltear a ver cualquier empresa, exitosa o no exitosa, y puedes ver que hicieron
si entre más incluyeron en su armonía el uso de todos estos instrumentos, puedes encontrar perfectamente cualquier empresa. LVMH, la empresa de Louis Vuitton, ¿no? Sí. Moet Hennessy. Es una maravilla de empresa de lo bien que hacen uso de los 16 instrumentos, porque su modelo de negocio está alineado a su branding y al mismo tiempo cada empresa mantiene su identidad única, pero hacen muy buen uso en su modelo de negocio y en el uso de sus recursos para ganar en economías de escala, ¿sí? Y hacer una excelente estrategia como grupo completo. Volvamos ahora al tema de Kmart. Oye, Kmart, las tiendas estas que competían con Walmart, con Target. Así es. No es que fuera mal negocio tener tiendas, es un gran negocio, las tiendas estas de... Sí. Pero Kmart, a diferencia de Walmart, que su formulación tenía que ver con los precios bajos, ¿sí? Su modelo de negocio estaba diseñado para fortalecer su identidad de precios bajos, sus recursos y sus capacidades, su análisis que hacían, de dónde ponerse, qué hacer. Todo estaba armonizado. Lo mismo que Target. Target tenía muy claro que era un poquito high-end, ¿sí? Marcas diferentes. ¿Y Kmart? ¿Qué es lo que tenía Kmart? Kmart en unas cosas quería hacer como Walmart, en otras cosas quería hacer como Kmart, en otras cosas quería hacer como Target. Entonces, fue como instrumentos que no estaban armonizados entre sí. Entonces, cuando ves la estrategia desde esta visión, te das cuenta que, yo insisto, más que buenas o malas estrategias, hay malas ideas, sin duda hay malas ideas estratégicas, malas formulaciones, pero en general una estrategia falla o es exitosa en la manera que conoce la amplitud de estos 16 o los usa, consciente o no. Aquí nuestro trabajo fue identificarlos. ¿Y cómo puedes usar esos 16 instrumentos para tu beneficio, ¿no? Dices que no necesariamente se deben de aplicar en esa secuencia como los mencionaste. ¿Cuánto tiempo le debería llevar a una empresa? Porque probablemente quienes nos ven, hay empresas pequeñas, medianas, grandes, y sus capacidades de implementación son muy distintas. Sí. Una pequeña empresa, pues es el propio dueño el que estará aplicando la estrategia en muchos de los casos, y en una gran empresa pues tendrán equipos que pueden hacer un deployment de gente que esté aplicándolo y desarrollándolo. Pero, ¿cuál en tu experiencia sería la mejor manera, por ejemplo, para una pequeña o mediana empresa para iniciar a ejecutar este modelo que nos estás compartiendo? Gracias. Mira, lo que me ha tocado a mí trabajar es que cuando me busca alguna empresa para hacer este trabajo y quieren implementarlo, lo primero que me gusta hacer es, lo saco de un capítulo de un libro que leí de un profesor con el que alguna vez tuve la oportunidad de tomar un curso, que es el que inventó el concepto de disruption. Se llama Clay Christensen, es un profesor de Harvard. Y él decía que en algún momento en su vida lo buscó Andy Grove, el CEO de Intel. ¿Cómo no? Y le mandó llamar, le dijo, oye, me gustaría tener una reunión contigo. Esto lo platica en su libro, en sus libros. Y dice, me gustaría tener una reunión contigo. Dice que tenía una agenda que le dijeron, vamos a platicar 1 hora, 30 minutos, no recuerdo, pero era poco tiempo. Y que a la hora que se sentaron a platicar, le dijo Andy Grove al profesor Christensen y le dice, a ver, me han dicho de tus teorías de disrupción, dámelo así straight, rápido, Sí. Dime cómo me va a afectar en Intel tus teorías. Y él volteó y le dijo, no voy a hacer eso, porque si yo te digo lo que puede pasarte o no puede pasarte, la realidad es que no lo vas a entender como tal. Yo mejor te voy a explicar la teoría de la disrupción y voy a dejar que tú decidas. Qué interesante. Cómo te va a afectar a ti. O sea, yo te voy a enseñar para que lo apropies y tú, con tu conocimiento, porque yo no sé, ¿yo qué voy a saber de Intel? Claro. Yo mejor te voy a enseñar con tu experiencia que tú decidas cómo te va a afectar a ti.
pues menciona que esta reunión de 30 minutos se convirtió en una reunión de todo el día. Wow, sí. Mandaba a traer gente, mandaba a traer gente. Y que fue lo que derivó que Intel desarrollara el chip Celeron, que era como una manera de ellos mismos. Sí, autocompetirse. Exactamente. Entonces, a tu pregunta, Roberto, a mí me gusta cuando me buscan empresas, yo les digo, a ver, mi figura no es de un consultor que viene y te dice lo que tengas que hacer. ¿Quién soy yo para saber de tu empresa? Nadie sabe más de tu empresa que yo. Que el propio empresario, así es. Entonces, lo que me gusta es llegar y decir, dame una semana, dame 2 semanas y te enseño Sinfónica. Te enseño esta manera de entender la estrategia, que es mucho más clara. Te enseño qué es, te ayudo a ver para qué es y te enseño a cómo se gestiona, cómo se usan estos instrumentos, para que tú los apropies y tú decidas de qué mejor manera te puede ayudar a ti. Claro. Esto lo he visto con muy buenos resultados porque les digo, lo que menos quiero es que dependas de mí. Claro, les enseñas a pescar más que darles el pescado, como dicen. Exactamente. Lo que quiero es que una vez que se los explico, con la ayuda audiovisual, obviamente, con las filminas correctas, que lo vean de una manera más visual, todos acaban diciéndome, no había visto la estrategia desde esta óptica, en donde en Sinfónica no hay modelo que contradiga a otro. Puedes usar cualquier modelo que te funcione, del que quieras usar, si entiendes cómo juegan estos 16 instrumentos en el rol del éxito de tu estrategia. Entonces, hay empresas, por supuesto, mucho más pequeñas que voltean y dicen, bueno, yo creo con que pueda dominar estos 3, 4 instrumentos, programación, una buena formulación, un buen modelo de negocio y un buen branding, la libro. Correcto. Oye, no, yo sí me quiero meter en temas de gobernanza y sostenibilidad, yo sí me quiero meter en el tema de stakeholders, yo sí me quiero meter en el tema de recursos porque tenga que ver mucho con el financiamiento que necesito, yo sí me quiero meter con temas de control porque tengo 3,000 personas y necesito controlar esto. Bueno, ellos decidirán de qué manera lo usarán una vez que apropien el conocimiento. Pero lo que he visto una y otra vez, que esa es la mejor manera de que cuando lo apropian, lo hacen de ellos y gestionan muy bien su estrategia. Este modelo lo he usado, por supuesto, empecé usándolo en mis empresas propias, con empresas de terceros, a quien me han hecho el honor y el favor de pedirme ayuda, y de verdad funciona. Tengo 1 año y medio, 2 años enseñando Sinfónica, lo enseño a veces en clases en el IPADE, y verdaderamente a la gente le hace mucho sentido. Oye, no me puedo guardar el hecho de que también participas en Dasavena, sí, como director de finanzas y estrategias, si entiendo bien, y que además, pues ya aquí en Aldea Financiera tuve el gustazo de entrevistar a Denise Álvarez, que además es tu esposa, y platícanos un poquito ahí, porque ha sido una empresa que ha crecido de una manera muy importante, sí. Pero ¿cuáles son tus experiencias de este modelo a la hora de aplicarlo en una empresa que está creciendo de manera muy acelerada? Bien, gracias. Mira, obviamente Dasavena es una empresa que, como bien sabes, comenzó Denise, mi esposa, en el departamento de nuestro primer departamento, en la cocina de nuestro departamento. Denise es una mujer altamente inteligente, altamente trabajadora, muy disciplinada, muy ávida de aprender. Yo le he aprendido tanto a ella porque ella es muy ávida a aprender de los demás. Y en algún momento, buscando esta manera de cómo podríamos ir preparándonos para este crecimiento que iba generándose, del trabajo que iba haciendo Denise, de abrirse puertas, comenzamos, recuerdo en una plática en donde ella está un poco confundida de cómo armar todo esto, pues comenzamos a trabajar el tema estratégico. Y ella es una ávida creyente en el trabajo de cultura, el trabajo que hemos hecho, que ha hecho Denise en Dasavena con cultura, no lo he visto en ninguna empresa. Entonces, en Dasavena hemos aplicado estos conceptos de estrategia, usando los 16 instrumentos
con nuestros errores, con nuestros aprendizajes. Recuerdo que la primera vez que hicimos estrategia, el instrumento de control es el que nos falló. Teníamos la formulación, teníamos el modelo de negocio mapeado, habíamos hecho un excelente análisis, habíamos puesto en marcha la programación de la estrategia, pero no definimos un buen método de control. Queríamos a fuerzas meter un balance scorecard. Okay. Y era difícil de implementarlo hasta que vimos, bueno, para eso es Sinfónica. Si no te funciona el balance scorecard, lo que es importante es entender que el instrumento de control hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces utilizamos otros métodos para controlar la estrategia. Mira, es un control estratégico, yo lo equiparo de esta manera y me gusta dar mucho el ejemplo de cuando nos sacamos sangre. Que cuántas veces no vamos y todos nos hemos sacado un análisis de sangre. Por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y yo pregunto, te entregan tu reporte con 18 páginas y dime, Roberto, ¿cuáles volteas a ver? Pues las que están fuera de parámetros. Sí. O las que fuiste a ver porque las que querías revisar. Claro. ¿No? Sí. O sea, a final de cuentas vas a voltear a ver por las que fuiste y cuáles se salieron de parámetro. Así es. Las demás no las volteas a ver. Correcto. De la misma manera como un piloto te dice en su cabina, dice, mira. Sí, 35,000 botones. Yo tengo que checar mi horizonte, obviamente, mi gasolina, mi 2, 3. Las demás las volteo a ver si se prende. Es parecido. Entonces, en Dasavena ese fue un súper aprendizaje, ¿no? Fíjate que esto es una metodología, por lo que compartes, que tiene esa flexibilidad y es un cambio muy relevante con relación a las metodologías tradicionales que se tienen. ¿Qué te ha pasado cuando has enseñado esta metodología? Porque lo que tú haces es darle la caña y el anzuelo a las personas y que ellos puedan salir a pescar. Pero, ¿cuáles son de las cosas que más regresan a preguntarte una vez que ya les enseñaste y donde se han atorado hacia futuro? Porque, como en el ejemplo que hace un rato me comentabas del Lego que no embonaba, pues tienes que a veces que regresarte a las paginitas para volver a empezar y reestructurar. ¿Qué son de las cosas que más te has topado que pues batallan hacia futuro? Mira, una vez que visualizas la estrategia de esta manera, ese es el primer paso, es entender la estrategia desde una óptica muy diferente a como la hemos entendido previamente. Ahora la ves como una orquesta con 16 instrumentos que se tienen que tocar armónicamente, que tienen que estar afinados los instrumentos y que deben de estar tocando una misma partitura, al final de cuentas. Lo que viene es, muy bien, lo puedo entender muy claro, pero ahora el siguiente trabajo es que entender que, a ver, una orquesta está compuesta, por eso te digo, de buenos instrumentos. No es lo mismo que, imagínate que en la Filarmónica de Berlín se llevaran violines de mala calidad. Claro. Entonces, sí es bien importante, ¿no?, que uses modelos que funcionan. No puedes casarte con cualquier modelo, sino modelos probados. Y dos, que es todavía más importante, la gente. Requieres un buen músico. En otras palabras, sí vas a requerir de nuevas capacidades que esté en el instrumento de recursos y capacidades con tu gente. Y el más importante que yo creo es, no hemos hablado de la figura del director o del líder. Correcto. Que es la figura, digamos ahora, si me lo permites, haciendo la analogía, del director de la orquesta, ¿no? Que a veces puede ser, también usando la analogía de la música, que el director de la orquesta puede ser el compositor. Beethoven dirigía su propia orquesta. Correcto. ¿No? Pero a veces puede ser el compositor y luego el director. Y es completamente diferente. El director es el que diseñó la sinfonía. A veces requiere un director que tenga las características de un líder. Mira, ¿cómo dirige un director de orquesta? Su primera característica de cómo un director de orquesta dirige, a diferencia de un general en un ejército que da órdenes, grita y le obedecen y si no, así les va. Un director de una orquesta, fíjate bien, dirige escuchando. ¡Wow! ¡Qué importante! No habla. Su mejor manera de dirigir es escuchando. Escucha a los instrumentos, se aseguró que esté en la orquesta los elementos correctos, los músicos correctos, los instrumentos correctos y que la partitura esté bien escrita.
Entonces, los retos que muchas empresas que se topan es que una vez que entienden una nueva forma de ver la estrategia, pues se van a tener que dar cuenta que hay que trabajar detrás en las habilidades como director, en la disciplina que requiere y el tipo de cultura que requiere para que su gente, sus músicos, estén alineados a la orquesta, ¿sí? Asegurarse que la partitura, que es el plan, la formulación estratégica y la programación, pues esté bien llevada, porque si no, entonces ahí es donde se empiezan a topar. Hay empresas que pueden tener una cultura de mucho tiempo atrás, donde no están acostumbrados a tener una cultura de rendición de cuentas, o de disciplina, o de dar, o ser formales, pues se van a topar con que no están listos para llevar a cabo esta forma de ver la estrategia hasta que no solucionen estos. Hay otros que se van a dar cuenta que pueden tener una mucho mejor visualización de la estrategia, pero les van a faltar recursos o capacidades, no tienen las, ¿sí? O su modelo de negocio, al verlo, dice, oye, mi modelo de negocio no está alineado con mi formulación. Sí, tenemos que cambiar el modelo de negocio. Sí. Pero al final de cuentas, la respuesta está en gestionar estos 16 instrumentos estratégicos para armonizar. ¿Qué le dirías como mensaje final a un director de una empresa que nos está viendo, a un consejo de administración o consejo consultivo, o simplemente a un grupo de directores que están en su empresa y que están cuestionándose empezar a hacer este tipo de metodologías? Y qué bueno que fuera la metodología de la Sinfónica, pero ¿qué le dirías que fuera un impulsor para que verdaderamente lo empezaran a hacer? Mira, algo que yo siempre creo es mantenerse curiosos, cuestionar todo. O sea, yo creo que cuando damos por hecho las cosas como son, si damos por hecho que, a veces le he dicho a algunas personas, bueno, si crees que no necesitas revisar este proceso que tienes y estás contento con el que has hecho cada año, pues síguele, está bien, no, claro, no hay problema. Pero si hay una analogía que uso a veces incluso en clases donde enseño una diapositiva y es blanca, completamente blanca, y la ven y creen que es así como que se te fue. Sí, sí. Les digo, es la foto de una pared blanca, de lejos. Y la siguiente diapositiva enseño la misma foto de esa pared con un zoom ya un poquito más, y normalmente se ve pues ya la pared con sus arruguitas, con sus grietas, imperfecciones, sí. Entonces les digo, hagan ese ejercicio, revisen a fondo todo este proceso, de verdad deconstrúyanse, sí, ser críticos, sean críticos y vean si realmente está haciendo sentido lo que hacen. Y entonces, bueno, para quien me busca y llegamos a ver la manera de poder trabajar en enseñarles Sinfónica, lo que hasta hoy tengo es que hay muy buenos resultados cuando alguien visualiza la estrategia de su empresa a través de los ojos de Sinfónica, porque hace sentido. ¿No? Porque insisto, mucho sentido, sí. Yo no estoy inventando ninguna metodología, yo no me estoy enseñando a ver la estrategia de una manera mucho más extensa, simplemente diferente, en donde casualmente puedes integrar todos los modelos. Si lees un libro que te gustó y luego lees otro y fuiste a un curso y no encuentras cómo embona, a través de Sinfónica embona. Eso es lo que creo que funciona muy bien. Entonces, ¿qué les diría? Pues que sean muy críticos, muy abiertos, muy curiosos a ver realmente qué es lo que tienen y cómo pudieran mejorarlo. Y bueno, echarle un vistazo si les conviene y si lo ven viable. Ahí está Sinfónica. Jorge, muchísimas gracias, por ti. Compartir tu conocimiento, por compartir tu experiencia, por tu generosidad en la manera que nos compartiste este modelo tan bonito de la metodología de la Sinfónica. Los micrófonos y las cámaras de Aldea Financiera siempre serán tu casa. De verdad, muchas gracias por hacernos parte de esta filosofía que sigues y que estoy seguro que a los que nos vieron les va a ser de mucha utilidad. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Gracias por estar aquí. Y pues gracias a ustedes por ser parte de esta entrevista. Denle like, compártenla, no se queden con el conocimiento, hay que compartirlo. Y por supuesto nos vemos en la siguiente edición de Aldea Financiera, no sin antes desearles que tengan un día, ya saben cómo, con tendencia positiva. Nos vemos en la próxima.